Ya, muy buenas tardes a todos. Hoy día, como hay sesión de ejercicio, no vamos a ver materia nueva, pero sí vamos a continuar haciendo algún ejercicio de lo que hicimos ayer. ¿Ya? Entonces vamos a partir inmediatamente, ya con algunos ejercicios un poquito más complicados de los que hicimos en clase. Ya, comparto pantalla entonces. Ups, se lo rompió el celular. Ya, hoy día entonces vamos a continuar, como les comentaba, con lo que empezamos a hacer ayer, encontrar algunas series de potencias de algunas funciones elementales, algunas funciones trascendentes. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la función arco tangente. ¿Ya? Arco tangente centrado en un x igual 0 igual 0, ya centrado en el origen. Entonces para esta función vamos a tener nosotros dos maneras para hacerlo. ¿Ya? La función arco tangente, yo sé cuál es su derivada, ¿cierto? Sé que la derivada de la función arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, y 1 sobre 1 más x cuadrado pareciera ser más o menos la forma de nuestra función 1 sobre 1 menos x, ¿cierto? Que sabemos que esta función, ya sabemos su representación en series de potencia, ¿cierto? Esto es la serie de x igual 0 hasta infinito, ¿cierto? De un x a la n. Eso solamente, siempre y cuando el x esté entre menos 1 y 1, ¿ya? Estrictamente el valor absoluto de x menor a 1, ¿ya? Entonces, podríamos empezar a trabajar con esta función, modificarla un poco para poder llegar a 1 más x cuadrado, integrar, ¿cierto? Y ahí obtendríamos la serie para arco tangente, ¿ya? Entonces lo voy a plantear de estas dos maneras. Ya sabemos que la serie de Taylor de una función, o el desarrollo en serie de Taylor de una función, la calculamos sacando las derivadas. Entonces vamos a hacer eso también, vamos a ver qué patrón va surgiendo a medida que vamos calculando las derivadas, ¿ya? Pero si no nos damos cuenta nosotros de un patrón, difícilmente vamos a poder nosotros poder encontrar el desarrollo en serie, ¿ya? Entonces para eso nosotros podemos utilizar este as bajo la manga que ya dominamos. Entonces partamos con las derivadas. F de 0, arco tangente de 0 es 0. Ya, vamos con la primera derivada. Derivada de arco tangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Y al evaluar entonces, al evaluar en 0, obtenemos 1. Ya, la segunda derivada, va a ser menos 2x dividido en 1 más x cuadrado, al cuadrado, si no me equivoco. Entonces la segunda derivada es 0. Y ya nos vamos dando cuenta aquí que esto ya se empezó a complicar un montón. Ya derivar esto nos va a quedar la derivada de la división, y ya se complica un poco el tema. Entonces, mejor, ¿cierto? Ya para no perder tiempo, entre comillas, ¿cierto? Sacando las derivadas, vamos a calcularlo aquí con nuestra forma, ¿ya? Entonces, nos dimos cuenta rápidamente que esto es un camino sin salida, no vamos a llegar a ninguna parte sin salida. Entonces vamos a hacerlo con el desarrollo de potencia que ya conocemos. Entonces, sabiendo que 1 sobre 1 menos x es el desarrollo en serie x 0 hasta infinito del x elevado a n, siempre y cuando el valor absoluto de x esté menor a 1, o el x esté entre menos 1 y 1, reemplazamos entonces ahora el menos x con un menos x cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar a nosotros un menos x cuadrado. Entonces esto sería el desarrollo en serie de 0 a infinito de menos x cuadrado elevado a n, ¿cierto? Y el valor absoluto, en este caso de x cuadrado,
Tiene que ser menor a 1, o sea, en realidad no cambia, ¿cierto? Que el menos x cuadrado sea menor a 1, no cambia. No cambia nuestro intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar, ¿cierto? Nuestra serie de potencia. De x, o sea, yo voy a integrar cada término de 0 a infinito. Vamos a tener aquí un menos 1 a la n, ¿cierto? La integral de un x elevado a 2n de x. ¿Ya? Y fíjense que no hemos hecho nada ilegal, ¿cierto? Todas estas igualdades que vamos desarrollando están debidamente justificadas, ¿ya? El intervalo de convergencia que no cambia, el integrar a ambos lados, ¿ya? Entonces aquí desarrollamos, esto es arco tangente de x más algún valor c, ¿cierto? Y aquí en el desarrollo de cada uno de estos términos voy a tener exactamente menos 1 elevado a n, x elevado a 2n más 1, dividido en 2n más 1. ¿Sí? Si no me equivoco. Sí. ¿Ya? Más algún valor c, ¿cierto? Que como todos estos valores constantes, no nos vamos a preocupar, ¿ya? Y esto es siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. Y ahora, como integramos, puede ser que el intervalo de convergencia haya cambiado. Puede ser, ¿ya? Pero veamos qué es lo que ocurre cuando x vale 1 y cuando x vale menos 1, ¿ya? Si el x vale 1, nos va a quedar a nosotros la serie menos 1 elevado a n dividido en 2n más 1, que ese converge, ya por ser una serie armónica alternada o tener la forma de serie armónica alternada. Ya converge entonces para el x igual 1, y para x igual menos 1 nos va a quedar una suerte de serie armónica. ¿Ya? Por lo tanto, esta serie converge a la función arcotangente. Podemos poner aquí el intervalo ahora como es, que es el x entre menos 1 y 1, y puede ser que el x sea 1. ¿Ya? Súper. Converge entonces en este intervalo. ¿Sí? Bueno, ¿no? De aquí podemos llegar a una bonita fórmula para poder calcular pi con este desarrollo en serie de potencia. Sabiendo entonces que arco tangente de 1 es pi cuarto, ¿cierto? Arco tangente de 1, sí, arco tangente de 1 es pi cuarto. Entonces podemos desarrollar nosotros y podemos reemplazar en x igual 1. No tenemos problemas ahí porque converge, ¿ya? Entonces, al reemplazar arco tangente de x igual 1, tenemos que pi cuarto es el desarrollo en serie aquí cuando el x vale 1. Entonces, tendríamos el x vale 1. Aquí está con x, era desde n igual 0. Todo esto eran desde n igual 0. Nadie me dijo nada. Desde n igual 0 hasta infinito. Me equivoqué desde el primero en adelante. Ya. Si n vale 0, entonces tenemos menos 1, no, 1 positivo. Si el n vale 1, tenemos menos 1/3. Si n vale 2, tenemos positivo 1/5. Y esto continúa, ¿cierto? No sé si habían visto esta fórmula antes, esta fórmula para calcular pi, pero aquí está. De hecho, esta fórmula converge demasiado lento a pi cuarto. Y podemos ver eso porque el 1 es exactamente el límite del intervalo de convergencia.
entonces converge demasiado lento a pi cuarto. Hay un video de un matemático eh, inglés que calcula esto a mano. Y claro, lo calculó como hasta el 10º término y era igual a pi cuarto hasta como en 2 o 3 cifras decimales. Entonces esto converge demasiado lento a pi cuarto, pero es una bonita fórmula sencilla para poder aproximar pi. ¿Sí? Muy bien. Entonces con eso nosotros encontramos el desarrollo en serie de potencias de arco tangente centrado en cero. Ese era el objetivo. Entonces, una más, una más para su repertorio de series de potencias. ¿Sí? ¿Alguna duda, Profe, chiquillos? ¿Sí? eh, yo tengo una duda, pero es con respecto al taller. Ya, perfecto. Eh, Perfecto. pero es rápido, sí. Es que en la parte donde, en la segunda, Ya, donde pide analizar la convergencia, ¿sí? el intervalo de convergencia de la función rara J sub 0, ¿Sí? esa, ya, no, creo que está mal escrita la J sub 0. A ver, déjame. O si pasó eso, de verdad Me, que no sé me llegó, cómo. me llegó un comentario que pareciera que estaba mal escrito, entonces yo lo digo, no, no sé si está mal escrito. Déjame revisarlo. Oh, qué lata, de verdad que sí está mal escrito. Pucha la cuestión. Sí, está mal escrito. Pero hagámoslo como ya estaba, pues, para Ya. que no, o no, no sé, usted el profe, usted diga. Sí, no, es que sin en ese término no es lo que yo esperaba. Acá está. Sí, aquí el n factorial tenía que estar al cuadrado. Sí, pues, pucha, qué lata. Ya, pero ya, de todas formas voy a hacer la pauta con las dos maneras. Ya con el n factorial normal y con el n factorial al cuadrado. Ah, ya, profe. Mira, aquí, qué torpeza. Ya, lo voy a arreglar inmediatamente y lo voy a volver a subir al campus. Lo voy a poner como forma uno o forma 2. Mira, qué tontera. Gracias, Alberto. Sí, aquí era el cuadrado. No. Ah, que tengo abierto el PDF. Nice. Nice. Pucha, qué lata. Ya, demos un segundito, chiquillos, para poder agregarlo aquí al taller. Hoy siempre me pasa que me queda un detalle. Está la tontera. Ya. Ahora aquí forma uno. Eh, sí, forma uno. Vamos a agregar entonces uno nuevo. Anda. Esto sería taller de preparación 3 forma 2. Ya, ustedes chiquillos que no sé si ya empezaron a hacer el taller, ya, pero la forma 2 entonces el que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Se cierra mañana a las 4:50 antes de la clase. Ahí están las dos formas. Ya, una per persona la ha entregado. Ya, voy a poner aquí igual en la descripción
Por aquí en grandecito. Función de Bessel está mal escrita. Taller de preparación 3, forma 2. Si ya empezaron a desarrollar forma 1, hagan esa forma 2. Si no han empezado, desarrollen la forma 2. Ya. Ahí queda más clarito. Pucha, qué lata. Ya. Ahorita. Ya, muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos, con este ejercicio? Profe, en ese mismo ejercicio, ¿Sí? si yo quisiera calcular pi cuarto, por ejemplo, no sé, hasta el tercer término, Ujú. ¿podría saber cuál es mi margen de error? Sí, tu margen de error debiese ser, como es una serie alternada, tu error Ujú. debería ser menor al siguiente término. Eso es Ah, lo que nos dice el criterio de la serie alternada, el criterio del error. Que si tú calculas hasta un cierto término, el error es menor al término siguiente. ya. Entonces, sí podría calcular más o menos pi, pero hasta más o menos hasta cierto término de manera segura. Claro, O al multiplicarlo por 4 todo igual no pasa nada, ¿o sí? no, Porque el igual, error sigue siendo el mismo. Sí, sí, ya, sí. Sí, porque hasta, hasta un noveno el error debería ser menor a un noveno, ¿cierto? Que a grosso modo es 0,1. O sea, hasta aquí tu error podría ser incluso hasta una cifra decimal. O sea, hasta aquí te aseguras que calculaste pi hasta el valor 3, ¿cierto? Si es que lo multiplicas después por 4. ya, ya, Entonces, claramente es muy, muy lento. ¿Ya? sí, Menos un onceavo igual te asegura una cifra decimal o te asegura solamente la parte entera, ¿ya? Eh, claro, para llegar a tener seguro dos cifras decimales deberías llegar hasta el término un centésimo. Ah, Y entonces, claro que es bastante lento, bastante, profe, bastante lento. y ¿Sí? esto de encontrar series que converjan más rápido a un cierto valor numérico, eh, eh, ¿cómo, o sea, eh, cómo se hacen cada vez más mejores series? ¿O eso ya no se sabe? Buena pregunta, Alberto. Eh, Es que aquí, es que aquí claro, pues los términos convergen muy lentamente por cómo es la serie alternada. Pero, por ejemplo, si supiéramos cuánto es arco tangente de un medio, por ejemplo, eso también te va a ir acercando de manera más rápida, porque los términos de la serie alternada van decreciendo de manera más rápida. ¿Sí? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, sí. Porque arco tangente de un medio se conoce. Es, no, mentira. Arco tangente de uno sobre raíz de 3 se conoce. Pero claro, pues eso ya no queda
tan elegante como para calcular esto. Sí. Muy bien. Continuamos. Calculamos algunas otras. ¿Sí? Y fíjense que nuevamente, aquí el desarrollo en serie de Taylor, podríamos haberla hecho con las derivadas, pero nos damos cuenta rápidamente que esto se complica demasiado rápido. Entonces no nos conviene hacerlo así. ¿Ya? Sí nos conviene entonces encontrar esta serie que sí sabíamos cómo se desarrolla, ¿ya? Y cuál es su intervalo de convergencia. Entonces, si cambiamos el valor del x, ese intervalo de convergencia también va a cambiar, ¿cierto? Dependiendo del valor de x que yo escoja, ¿ya? Entonces, en este caso, como era menos x cuadrado en valor absoluto menor que 1, es lo mismo que valor absoluto de x menor que 1. ¿Cuándo cambia? Cuando yo ahora integro. Eso sí me puede cambiar un poco los extremos de este intervalo de convergencia, ¿ya? Y en este caso sí cambió. Nos cambió justo de que ahora el x sí puede ser 1, ¿ya? Por tener la forma de serie armónica alternada entre comillas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Y de hecho, como es una serie armónica alternada entre comillas, podríamos reordenar los términos y nos va a cambiar un poco el resultado, ¿ya? Podría ser. Ya. Algo que dejamos pendiente fue el demostrar que la serie armónica alternada en ese orden converge al logaritmo natural de 2. Que 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto más un quinto, etc. converge al logaritmo natural de 2 en ese orden. Entonces, ocupemos un desarrollo en serie de potencia para demostrar esto. ¿Ya? Ocupemos un desarrollo en serie de potencia. Entonces, la función que deberíamos escoger, ¿cierto? Debería ser logaritmo natural de 1 más x. Y esperar que la serie converja en x igual 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomarlo de los dos caminos, ver si el camino de las derivadas es lo suficientemente fácil, o si no, tomar la serie de potencias conocida. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar el logaritmo natural de 1 más x centrado en 0. Entonces, f de 0, bueno, me faltó aquí escribir que era f de x igual logaritmo natural de 1 más x, ¿ya? F de 0 entonces sería logaritmo natural de 1, 0. La primera derivada sería 1 sobre 1 más x, por lo tanto, al evaluar en 0, nos da 1. La segunda derivada nos daría menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. O sea, si evaluamos en 0, nos da menos 1. La tercera derivada sería menos 2 sobre 1 más x a la cuarta. O sea, al evaluar en 0 nos da... No, mentira, nos queda positivo. Al evaluar en 0 nos da 2. Y aquí quizá una más, para ver cuál es el patrón que se va formando, nos da menos 2 por 4 dividido en 1 más x a la sexta. Ya, o sea que al evaluar ¿en cuál vamos? En la cuarta derivada. Al evaluar la cuarta derivada en 0, nos da menos 8. Ya, y nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Que va multiplicando los números pares. Pero igual pareciera ser difícil como el encontrar cuál va a ser el término general de la enésima derivada evaluada en 0. ¿Ya? Entonces veamos qué ocurre si la desarrollamos en una serie conocida. ¿Sí?
Profe, ¿Sí? si nosotros sospecháramos que, bueno, a través de las primeras derivadas evaluadas en cero, si sospechásemos que es cierta formulita, Ujú. eh, o sea, estaríamos sospechando, pero en realidad quizás tendríamos que quizás demostrarla por inducción para ver si realmente se cumple o no necesario. O sea, en estricto rigor debiese ser necesario, ¿ya? Pero si es algo que es demasiado evidente, no es necesario tanta rigurosidad, Ya. ¿ya? Pero en este caso, y ya no vamos dando cuenta que esa no como aventurar cuál podría ser el patrón, sino que tú viendo cómo se van formando las derivadas, tú te vas dando cuenta cuál es el patrón. Ya, o sea, no es Sí, algo que llegó como por debajo de la manga, sino que es un patrón con una cierta eh, eh, como con una cierta idea con respecto a cómo se fueron formando las derivadas. ¿Ya? Ya. Veamos qué ocurre. O sea, igual podríamos ver, podríamos seguir, sí, creo. Sí, no se ve tan difícil. ya ver. La enésima derivada sería menos uno elevado a n, ¿cierto? Porque parte positivo, después el otro también es positivo. Ya, entonces es n más uno, ¿cierto? Si la primera derivada positiva, no, ahí sí, elevado a n, no. ¿Qué es lo que está haciendo? Está multiplicando 2 por 4 por hasta un, eh, hasta un n. No, pues no, algo está mal ahí. A ver, ya. Es Calculemos que la el quinto, siguiente, a ver, sí, calculemos el sí, quinto. El quinto sería menos positivo 2 2 por por 4 por 4 por 6 6, 1 más x elevado a 8. octavo, sí. Entonces la quinta derivada de valor en cero 2 sería por 4 por 6. 2 por 4 por 6, 48. Claro, sería, claro, sí, sería como que están multiplicándose los... Los números pares. Ya. Veamos cómo sería con las series de potencias conocidas. ¿Ya? Para ver cuál es efectivamente el patrón que se está formando. Ya esta es la serie, ¿cierto? De x elevado a n, siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. Ya estoy cambiando el x por un menos x, entonces tengo 1 menos menos x, me va quedando una serie alternada, ¿cierto? Tal cual como la vamos viendo aquí. Entonces menos 1 elevado a n, x elevado a n. Nos quedaría menos el valor absoluto de x menor a 1, entonces nos quedaría el valor absoluto de x menor a 1. ¿Ya? Ahora integramos a ambos lados. Integramos a ambos lados. Aquí el patrón puede cambiar un poco. La integral de x elevado a n, ¿cierto? De x. Entonces vamos a dejar esto aquí como con una suerte de interrogación, ya para ver qué pasa con los extremos. Entonces nos va quedando aquí el logaritmo natural de 1 más x más un valor c igual a, desde n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a n por x elevado a n más 1 dividido en n más 1. Miren, miren cómo nos quedó. ¿Ya? Y aquí podemos rápidamente ver que si el x vale 1, nos queda la serie armónica alternada. Entonces puede ser 1. Y que si nos vale menos 1, nos queda la serie armónica. ¿Cierto? Entonces ya no podría ser menos 1.
Bueno, el más c, como son ambas partes términos constantes, los podemos eliminar y nos queda exactamente que la serie del logaritmo natural de 1 más x es esa expresión. ¿Ya? Porque lo más probable es que al reemplazar esto en los términos de la serie de potencia se nos cancelaba más de alguna cosa. ¿Ya? A menos que me haya equivocado aquí al calcular las derivadas, creo que no. ¿No es cierto? No. Sí, ¿Dónde? porque aquí, si calculamos la derivada de esto, no nos queda a la cuarta, pues nos queda 1 más x al cubo nomás. Y ahí, claro, se va formando el patrón de manera más sencilla. Bueno, nos va a quedar el factorial que se nos va a eliminar. Sí, pues, mira la tontera. Esto sería menos 2 por 3, 1 más x a la cuarta. Ahí tiene más sentido. Menos 6, menos 3 factorial. Entonces, si lo escribimos en serie de potencia, nos queda la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada, que ya sabemos que va a ser menos 1 elevado a n por n menos 1 factorial, dividido en n factorial por x elevado a n. ¿Sí? Y ahí, claro, pues aquí se nos eliminó los términos necesarios. Y llegamos a esto. Pero no es exactamente lo mismo que esto. ¿El menos 1 no tiene que ser elevado a n más 1? Si el n vale Empieza de 0, 0, si el n 1. vale 1, sí. Si el n vale 1, nos queda positivo, sí, un n más 1. ¿Sí? Pero en este caso no, aquí sí nos queda así. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, lo que nos queda después de hacer esto es ver en qué intervalo converge, ¿cierto? Ahí tenemos que usar el criterio de la razón, el criterio de la raíz, ¿ya? Y nos va a dar a nosotros el intervalo de convergencia que como ya lo hicimos con una serie conocida, ya sabemos cuál es el intervalo de convergencia. Nos bastó solamente ver en los límites del intervalo. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces, nuevamente, aquí si el x vale 1, la serie converge. Como es el límite aquí desde el intervalo de convergencia, va a converger muy lentamente al logaritmo natural de 2, si es que el x vale 1. ¿Ya? Ahí está. Ahí está hecho el ejercicio. Bueno, ¿no? Excelente. De hecho, ya solamente como para volver a retomar el tema del GeoGebra, vamos a calcular esto en GeoGebra. Vamos a graficar esto y darnos cuenta de que sí converge en ese intervalo, pero no converge en menos 1. Ya, entonces, comparto pantalla. Aquí está. Voy a cambiar la camarita. Ya. Por ahí. Ya. Voy a crear primero el deslizador para dejarlo al tiro como número entero. ¿Ya? Sí, está bien. Ya. Entonces, ahora creo la función logaritmo natural de 1 más x. Ahí está. Muy bonito, muy bonito. Ups. Ya, logaritmo natural de 1 más x. Y ahora voy a escribir la secuencia. Voy a primero escribir la secuencia. Era menos 1 elevado a k
por x elevado a k más 1 dividido en k más 1. La variable es k, parte desde k igual 0 y termina en n. ¿Ya? Entonces ahora no me importa la lista, sino que me importa a mí la suma. Ya, ahí está. Aquí está. Entonces a medida que el n sea más grande, ¿cierto? Nos vamos aproximando al logaritmo natural de 1 más x. ¿Ya? Y con un n igual 30, ya nos vamos dando cuenta de que en 1 sí se va aproximando. ¿Ya? El error que hay entre nuestra serie de Taylor y la función va siendo cada vez más pequeña cuando el x vale 1. ¿Sí? A medida que va agrandando el n, ¿cierto? La diferencia que hay aquí es, va siendo cada vez más pequeña. O sea, sí se va aproximando al, en este caso, logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y cuando el x vale menos 1, nos vamos dando cuenta que ocurre todo lo contrario. ¿Cierto? Porque como tenemos una asíntota, existe el logaritmo natural de 0, nunca va a ser exactamente igual. Por eso diverge n igual menos 1. ¿Cierto? Que sabemos que la serie armónica diverge. Y como estamos reemplazando con solo números negativos, nos queda solo números negativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos qué tan rápido converge la serie armónica alternada al logaritmo natural de 2. ¿Ya? Eso también nosotros lo podemos construir acá. ¿Cómo sería? Sería la secuencia menos 1 elevado a k dividido en k, con k partiendo de 1 hasta n. ¿Ya? Entonces ahora yo quiero graficar los puntos. Entonces voy a crear una secuencia del punto k, al elemento de la lista L1 en la posición k. La variable es k y partimos desde 0 hasta n. Y aquí va. Ahí va. ¿Sí? Ahí me está escribiendo a mí los términos de esta sucesión o de esta serie armónica alternada. Menos 1, 0 positivo. Va, pero era al revés, ¿no es cierto? Parte positivo. Entonces, para arreglar eso, le ponemos aquí un k más 1. Ahí sí. ¿Ya? Ahí está serie armónica alternada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Es sumar todos los elementos. A ver, ¿me lo dejará sumar así? De la lista L2. No. No. Porque la parte de 1. Para que no tenga más problema. Suma de la lista L2. No es eso. Sería la secuencia. Ahora podríamos hacer la secuencia del K, la suma de los elementos de la lista 1. Pero que me sume, ¿cómo era? De la lista L1 y que me sume K términos, desde 1 hasta N. Ahí sí. Ahí sí. Ya. A ver. Sí, ahí va. Entonces voy a agrandar un poquito aquí. Voy a achicar un poco acá. Y vamos a poner aquí en rojo esta serie. Ya. El primer término es igual, ¿cierto? El segundo término, como es negativo, va a bajar esta suma. Y a medida que vayamos agregando más términos, nos vamos dando cuenta de que esta serie se va acercando aquí a alguna línea intermedia, ¿cierto? Esta asíntota que va a quedar aquí, y esa asíntota, ese valor al que se está aproximando nuestras sumas parciales, es exactamente logaritmo natural de 2.
¿sí? De hecho, este mismo ejercicio hicimos para poder demostrar el criterio de la serie alternada, ¿sí? Ya con 30 términos nos estamos acercando aquí. ¿Ya? Ahí está. Excelente. ¿Ya? De hecho, entonces nosotros demostramos que, vamos a calcular aquí el elemento k más 1. No es. Esta es más 1. No. Esta es más 1. No, ¿por qué no me deja? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer que me tome el elemento desde K igual a 1 hasta N. Ya, bueno, no importa. Que la diferencia que hay entre la enésima suma parcial de la serie alternada, esta diferencia que hay aquí es menor al término siguiente. Esa diferencia es menor al término siguiente. Eso es lo que me dice a mí el criterio del error de la serie alternada. El error que hay es menor al término siguiente de la serie alternada. ¿Ya? Entonces, esta igual converge muy, muy lentamente, ¿cierto? Porque los términos de la serie van disminuyendo muy poquito, ¿ya? Entonces, va convergiendo muy, muy lentamente, pero al sumar estos infinitos términos, vamos a llegar al logaritmo natural de 2. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ocultamos aquí la serie armónica alternada y nos quedan las sumas parciales. Ya. Muy bien, chiquillos. Continuamos. ¿Alguna duda, chiquillos, con los ejercicios que hemos hecho? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? Ya. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio tipo prueba, ya que va a mezclar un poquito todo lo que hemos, todo lo que hemos trabajado. ¿Ya? Un ejercicio tipo prueba podría ser encuentre el desarrollo en serie de f de x igual x por logaritmo natural de 1 más x tercios, centrado en x igual 0 y calcule su intervalo de convergencia. ¿Ya? Ese es pregunta tipo prueba. Entonces lo que tenemos que realizar nosotros, ¿cierto? Como dice aquí, encontrar el desarrollo en serie de esta función centrada en x igual 0 y calcular el intervalo de convergencia. Como tenemos multiplicación aquí, yo voy a poder calcular el desarrollo en serie del logaritmo natural y después multiplicarlo por x. O por el desarrollo en serie de x, que es solamente x. Ya todas las derivadas a partir de la primera, a partir de la segunda son 0, entonces nos va a quedar solamente x. ¿Ya? Entonces, recordamos cuál era el desarrollo en serie del logaritmo natural de 1 más x. Es la serie, ¿cierto? De n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a n por x elevado a n más 1 dividido en n más 1. ¿Cierto? Entonces, reemplazamos el x por un x tercios. Bueno, aquí esto es si es que el x es menor que 1. Bueno, podríamos dejarlo más específico esto, menor que x, menor o igual que 1. Entonces aquí nos va a quedar desde 0 hasta infinito de menos 1 elevado a n, de un x elevado a n más 1, dividido en 3 elevado a n más 1 por n más 1. Y aquí el intervalo de convergencia cambia, ¿cierto? Ya no es un x, ahora es un x tercios. Entonces este se va a mover entre
menos 3 y 3 estrictamente el menos 3. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este desarrollo en serie del logaritmo, nos falta ahora multiplicar por x. Multiplicamos por x, nos va a quedar el logaritmo natural de 1 más x tercios, va a ser entonces la serie menos 1 elevado a n por un x elevado a n más 2, dividido en 3 elevado a n más 1 por un n más 1. ¿Ya? Y al multiplicar por este x, no tenemos idea cómo cambió aquí nuestro intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces vamos a calcular cuál es el intervalo de convergencia de esta serie. ¿Ya? Usando cualquiera de los criterios conocidos, partamos siempre con el criterio de la razón, que es el criterio más fácil. Ya, calculamos el límite del tendiendo a infinito del a sub n más 1, sería un x elevado a n más 3, dividido en 3n más 2 por n más 2, por, ¿cierto? O dividido por el a sub n, que sería 3 elevado a n más 1, olvidé los paréntesis, n más 1, dividido en x elevado a n más 2. Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El 3 elevado a n más 2 por el 3 elevado a n se nos va a cancelar, ¿cierto? Nos va a quedar un 3 aquí dando vuelta. Y el x elevado a n más 3 con el x elevado a n más 2 se nos va a cancelar y nos queda aquí dando un x dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar un valor absoluto de x tercios por el límite de n tendiendo a infinito de n más 1 sobre n más 2. Este límite tiende a 1, así que solamente nos queda valor absoluto de x tercios. ¿Ya? Siempre y cuando este sea menor que 1. Eso es lo que nos dice el criterio. O sea, es exactamente el mismo que el anterior. ¿Ya? Nos bastaría probar entonces ahora qué pasa cuando el x vale menos 3 y cuando el x vale 3. Si el x vale menos 3, podríamos jugar un poco con el tema de las potencias, pero de todas maneras nos va a quedar una serie armónica. Entonces no puede ser el x menos 3. Y si el x vale 3, podemos jugar un poco con las potencias y nos va a quedar una serie armónica alternada. Entonces sí puede ser el x valiendo 3. Entonces, nos quedó exactamente el mismo intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde o cómo podemos nosotros calcular el intervalo de convergencia de manera más rápida? Es calcular cada uno de los intervalos de convergencia e intersectarlos. ¿Ya? El intervalo de convergencia del x y del logaritmo natural de 1 más x tercios. El intervalo de convergencia de entonces x por logaritmo natural de 1 más x tercios. El intervalo de convergencia de x es todos los reales, ¿cierto? Y lo vamos a intersectar con el intervalo de convergencia del logaritmo natural de 1 más x tercios, ya que era del menos 3 al 3. O sea, efectivamente era del menos 3 al 3. ¿Ya? De esa manera podemos nosotros calcular los intervalos de convergencia de manera más rápida, si es que ya sabemos cuáles son ambos intervalos de convergencia. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Creo que alcanzamos a hacer un ejercicio más. ¿Sí? Profesor, disculpe, lo que dijo referente a eso, que es la intersección de los dos conjuntos, ¿eso es válido si las funciones se están multiplicando, sumando? Para cualquiera de las dos. Sí. Sí, sí. Para cualquiera de las dos. Ahora vamos a hacer un ejercicio claro de qué pasa cuando sumamos dos series de potencia y qué pasa con el intervalo de convergencia. ¿Ya? Ya. Muy bien. Muy bien.
hagamos un ejercicio más y con eso ya estamos listos. Encontrar el desarrollo en serie de la función, podría ser un 1 sobre x menos 3 por x menos 5. Ya. Esto de aquí está diciendo que lo tenemos que hacer con la serie del 1 sobre 1 menos x, ¿cierto? Bueno, centrado en 0 y calcular el intervalo de convergencia. Ya. Entonces, de alguna manera, tiene que aparecer en el desarrollo de nuestra función el 1 sobre 1 menos x. ¿Ya? Tiene que aparecer aquí de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumas parciales. Esa es la única manera, ¿cierto?, que intentaremos de poder separar una fracción. Entonces aquí nos va a quedar, ¿cierto?, un A dividido en x menos 3 más un B dividido en x menos 5. Y desarrollando las sumas parciales, vamos a tener, bueno, el cálculo lo vamos a hacer aquí aparte. Un A por x menos 5 más un B por x menos 3 dividido en x menos 3, x menos 5, y eso tiene que ser igual a 1 sobre x menos 3, x menos 5. ¿Ya? Entonces, como a nosotros nos interesa calcular el A y el B, el denominador lo podemos eliminar de manera simbólica. Tal cual como lo hicimos en el desarrollo de las integrales, ¿cierto?, que teníamos que separar en fracciones parciales. Entonces podemos tomar un valor de x, si el x vale 3, nos va a quedar que menos 2a es igual a 1, por lo tanto el a vale menos 1 medio, y si el x vale 5, nos queda 2b igual a 1, por lo tanto el b vale 1 medio. Entonces aquí ya llevamos una gran parte, nos va a quedar 1 sobre 2x menos 5 menos 1 sobre 2x menos 3. ¿Ya? Entonces la idea es poder llegar a 1 sobre 1 menos 5, por lo tanto aquí nos va a quedar 1 sobre, factorizamos por 5, 10, nos va a quedar 1 más x quintos, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar menos un sexto, 1 más x tercios. ¿Sí? ¿Vamos todos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Escribir el 1 menos x. Entonces nos va a quedar 1 menos x quintos menos 1 sobre 6, 1 menos x tercios. Y aquí podemos escribir el desarrollo en serie. Esto sería un décimo, la serie, por la serie de n igual 0 hasta infinito, de, con esta serie, la serie era de n igual 0 hasta infinito, de x a la n. Eso es simplemente. Entonces aquí nos va a quedar un menos 1 elevado a n por un x a la n dividido en 5 a la n. ¿Sí? Menos un sexto, la sumatoria o la serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a n por x elevado a n dividido entre a la n. ¿Ya? No es tan elegante como los ejercicios que hemos hecho anteriormente, pero aquí está. ¿Ya? Ahí está el desarrollo en serie de 1 sobre x menos 3, x menos 5. Entonces nos falta ver cuál es el intervalo de convergencia. ¿Ya? Esta serie converge para los x menores que 5 en valor absoluto. Y esta serie converge para los x menores que 3 en valor absoluto. Entonces, para que ambas converjan, tenemos que calcular el intervalo de la intersección. ¿Sí? Entonces, en este caso, el intervalo de convergencia sería
para los x menores que 3. ¿Ya? Estricto, ¿cierto? Porque son series geométricas, así que estrictamente menor que 3 se cumple que estas dos series convergen a la vez. ¿Sí? Esto de aquí, si es que el x menor que 1 es estricto. Y esto también podríamos hacer el GeoGebra, ¿cierto? Tendríamos que hacer dos secuencias aparte, ¿ya? Pero ya no nos queda el tiempo para hacerlo, a menos que se quieran quedar un ratito más. Si no, cuando ustedes se vayan, voy a dejar grabando igual para poder hacer esto en el GeoGebra. ¿Ya? Y ver que efectivamente converge para los x menores que 3. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, de cómo llegamos al resultado? ¿No? ¿Todo bien? Aquí ocupamos ya varios de los conceptos que hemos trabajado, ¿cierto? Partiendo con el tema de la serie de potencia más básica, utilizamos fracciones parciales que no lo ocupábamos a tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hubiésemos multiplicado aquí, la función hubiese sido un x sobre x menos 3 por x menos 5, tú calculas esta potencia y después la multiplicas por x. Ya el intervalo de convergencia no va a cambiar, va a seguir siendo para los x menores que 3. ¿Ya? Va a ser siempre la intersección porque si nos salimos, por ejemplo, del intervalo más pequeño, esa serie ya va a dejar de converger para lo x fuera del intervalo. Entonces, como ya no converge, ya diverge. Entonces, por eso siempre nos vamos acotando con el intervalo de convergencia. ¿Ya? Solamente se va a poder achicar, no se va a poder agrandar. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Ya, muy bien, chiquillos. Yo voy a hacer entonces el GeoGebra para ver cómo queda. Si ustedes quieren se pueden quedar, si ustedes quieren se pueden retirar. Me despido entonces de los que se retiran. Nos vemos, chiquillos. Que les vaya bonito. Ya, muy bien. Entonces ahora comparto pantallita para ver el desarrollo en serie. Esta va a ser una sorpresa para los que se retiraron. Entonces tenemos 1 sobre x menos 3. Vamos a ver otro paréntesis más. X menos 5. Ahí entonces está esa función. Y claro, la serie de potencia, como está centrada en 0, me va a graficar solamente esta parte del menos 3 al 3. Y claro, para los x mayores que 3 ya sería prácticamente imposible para la serie de potencia graficar esta parte. ¿Ya? Si hubiésemos centrado la serie de potencia en un x igual 4, el intervalo de convergencia hubiese sido solamente 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a crear el deslizador primero. Un número entero partiendo de 0. Ya dejémoslo hasta 50. Ya no quiero más de eso. Sería la primera serie es menos 1 elevado a k por un x quintos elevado a k, variable k de 0 hasta n. Ahí está. Ya. Vamos a ocultarla. La segunda serie, secuencia menos 1 elevado a k
por un x tercios elevado a k desde 0 hasta n. Ahí está. Entonces ahora viene la suma. Vamos a sumar entonces la lista 1, la vamos a multiplicar por un décimo la primera, menos un sexto por la suma de la lista 2. Ya. Entonces el primer término sería un décimo menos un sexto, ¿cierto? Si el n vale 0, sí. Entonces vamos viendo cómo se construye esto. Y ahí va, con el n igual a 50. Entonces hay un error aquí. Porque no llegamos a la función. No llegamos a la función. Pucha. Profe, yo me había quedado con una duda, pero había intentado resolverla para ver si yo no había entendido. Cuando factorizó por 10 y por 6, ahí no les sobró un negativo por ahí, porque creo que en el paso anterior había un negativo, pero no estoy segura. A ver. Porque tiene el 1 partido en 2 factor de x menos 5. Tienes razón. Po. Y yo lo intenté hacer de nuevo, pero después no sabía bien si yo me había equivocado. Sí, por supuesto. Creo que es esa factorización que falta negativo en el menos 1, creo, algo así. Creo. Claro, nos quedaría menos 10 y ahí hicimos. Y no es necesario poner el menos tampoco, porque nos queda 1 menos x quintos inmediatamente. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí. No es necesario poner el menos, entonces este término está de más. Todo este paso está de más. Sí, me confundí ahí con el tema de los signos. Eso. Muchas gracias. Ya, entonces la serie cambia un poco, ¿cierto? Comparto pantalla. La serie ya no tiene este término menos 1 elevado a acá. Y el otro tampoco tiene el menos 1 elevado a acá. Y al final queda la suma. Nos queda la suma. Ya, vamos a escribir aquí. Estoy viendo aquí la pizarra. Y claro, a ver. Lo último que nos queda aquí sería de n igual 0 de x a la n dividido en 5 a la n más un sexto la serie de n igual 0 de x a la n dividido en 3 a la n. Ahí sí. A ver, entonces aquí sería la suma de más un sexto. Hoy tampoco llegué, ¿qué onda? Dividido 5 elevado a n. Que un décimo negativo. Ahí sí, ahí llegamos. Así, ya. Costó un poco, me equivoqué un poco, ya, pero finalmente llegamos a lo que teníamos que llegar. ¿Ya? Y nos damos cuenta del intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia va del menos 3 al 3. En menos 3, este error no va disminuyendo, entonces no converge en el x igual menos 3, ¿cierto? El error gráficamente vemos que no va disminuyendo, y en x igual 3 ya es una asíntota vertical, entonces nunca vamos a llegar al mismo. Entonces el intervalo de convergencia es del menos 3 al 3. Muy bien, aquí está el desarrollo en GeoGebra. Muy bien. Muchas gracias por quedarse los que se quedaron hasta el final. Mira, el desarrollo era harto más rápido de lo que hicimos. Y fome.
Pero bueno. Ya. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Mañana entonces vamos a ver el tema de límites, calcular límites usando series. ¿Ya? Perfecto. Todo claro. Ya, nos vemos mañana. Muy bien, chao, chao. Qué bonito. Chao, chao, que Chao, estén muy bien. profe. Chao, profesor. Chao, chao. Chau, chau.